El romanticismo es un movimiento cultural originado en Alemania y en Reino Unido. Comenzó como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el clasicismo. Se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX en los países que actualmente son Alemania e Inglaterra, pero después se extendió por los países como Francia, Italia, Argentina y España. Su cultura se vinculaba con el liberalismo, el cual se conecta con los movimientos políticos. Además de eso, en su cultura hubieron muchas transformaciones sociales y económicas por el rechazo a la mentalidad capitalista. También mejoraron muchas cosas en esta época, como la maquinaria de imprentas, lo cual hizo que más personas se interesaran por la lectura. Mi nombre es Sebastián Rosas y les hablaré sobre el romanticismo. El romanticismo nació en Alemania con un movimiento llamado Sturm und Drang, que en español significa tempestad de ímpetu. Este movimiento defendía como prioridad la libertad del artista de aquella época. Este movimiento también consideraba que la literatura no debía seguir ningún fin excepto el de la belleza literaria. Características del romanticismo. El yo pasó a un primer plano. Lo externo ya no importaba tanto. Empezaron a importar las emociones internas, la perspectiva de cada poeta y cómo siente y vive el mundo. Vuelve el antropocentrismo. Importancia de las emociones. Ya no se muestra un mundo realista, sino se proyectan los sentimientos propios. Las creaciones románticas se consideraban como un reflejo del interior de los artistas que aprovechaban elementos de la realidad para darles el significado que ellos mismos buscaban. Artista rebelde. El artista romántico era caracterizado por ser un incomprendido y por rebelarse contra la sociedad. Solían vivir apartados del mundo ya que no sentían que nadie podía comprender su extrema sensibilidad. Creían que todo el mundo podría hacerles daño. Se dejaban llevar por los sentimientos y por el amor. Ansia de libertad. Los artistas, con sus obras, lo que buscaban era la libertad de expresión, de sentimiento y de comunicación. No seguían las normas sociales y se dejaban llevar por sus emociones. Por eso, estaban en constante búsqueda de esa libertad que deja atrás lo neoclásico. Nacionalismo. Después de las guerras napoleónicas, se manifestó interés por la historia, las tradiciones y las costumbres de cada pueblo. Escenarios. Se vio una naturaleza abrupta, hostil y llena de fuerza. Algunos escenarios típicos eran paisajes lúgubres, mar embravecido, las tormentas, la noche, los cementerios o las ruinas. Estos ayudaban a destacar los sentimientos melancólicos o exaltados de los románticos. Estilo. Tenían un estilo vivo, que buscaba sorprender al lector. Utilizaban adjetivos y continuas exclamaciones, interrogaciones e hipérboles para enfatizar los sentimientos. Sus temas principales eran leyendas, amor, muerte, religión, temas sociales o políticos. Géneros de romanticismo. Poético. En ese género se recuperan los versos de arte menor. Los poetas combinaban las estrofas clásicas con nuevas combinaciones métricas. Dejaron que sus sentimientos se expresen libremente. Sin embargo, también hablan de temas como la muerte, el dolor y el destino. Sus máximos representantes son Gustavo Adolfo Bécquer y José Espronceda. Narrativo. Aquí podemos encontrar dos subgéneros, los cuales son el cuadro de costumbres y la novela histórica. La principal función del primero que mencioné es expresar el costumbrismo, el cual es descripciones breves sobre lo que hacía el pueblo con cierto humor, mientras que el segundo era la expresión del gusto por el mundo caballeresco medieval. Su representante es Mariano José de Lara. Teatral. El drama fue el subgénero más importante por excelencia. Una de las principales características de este género fue la libertad, en el cual se mezcla la prosa con el verso, lo cómico y lo trágico. Además, no se respeta el tiempo, ni el lugar, ni la acción. Otra característica es el drama del protagonista, pues suele ser un héroe misterioso que tiene un destino fatal. Por último, tenemos la importancia de la naturaleza, pues los acontecimientos se reflejan en acciones y sentimientos de los personajes. Los principales representantes son José Zorrilla y el Duque de Rivas. Gustavo Adolfo Bécquer. Él nació el 17 de febrero de 1836 en Sevilla, España. Desde niño le gustó la lectura gracias a la biblioteca que tenía su madrina, con la que vivió después de quedar huérfano de padre y madre. Él estudió pintura y latín. En 1854 se mudó a Madrid para dedicarse a la pintura. También fue secretario en la Dirección de Bienes Nacionales, en donde sus compañeros vieron su habilidad del dibujo. Fue despedido porque lo sorprendieron dibujando en horas de trabajo. Cuando se dedica a la literatura sufre de pobreza. También escribió para El Contemporáneo y La Ilustración de Madrid, periódicos de ese momento. En secreto empezó a escribir zarzuelas, que son forma de música teatral, que se distingue por principalmente tener
partes instrumentales, partes vocales, o sea, partes cantadas, y partes habladas. Y también comedias, bajo el nombre de Gustavo García. En 1857 empezó a tener tuberculosis y en 1863 recayó en la enfermedad. Por eso se mudó junto a su hermano en un monasterio con aire puro. Un año después, 1864, logra publicar en el Contemporáneo crónicas sociales, leyendas y cartas desde mi celda, que escribió cuando estaba en el monasterio. En 1867 escribió rimas, y gracias a la revolución de 1868 tuvo que preparar otro ya que perdió el manuscrito. Su poesía transmite emoción y entusiasmo con un estilo sencillo que da lugar a la desesperanza. Tuvo 3 hijos y se separó de Casta Esteban Navarro en 1868 tras descubrir que le era infiel. Él falleció el 22 de noviembre de 1870 en Madrid, estando en una profunda depresión. Ahora les hablaré sobre José Zorrilla. Zorrilla nació en Valladolid y fue educado por los jesuitas en el Real Seminario de Nobles de Madrid. Escribió versos cuando tenía 12 años y se convirtió en un entusiasta admirador de Walter Scott y Chateaubriand, y participó en las representaciones escolares de obras de teatro de Lope de Vega y Calderón de la Barca. En 1833 fue enviado a estudiar Derecho en la Universidad de Toledo, pero después de un año de inactividad huyó a Madrid, donde horrorizó a los amigos de su padre absolutista al pronunciar discursos violentos y al fundar un periódico que fue rápidamente reprimido por el gobierno. Escapó por poco del transporte a Filipinas y pasó los siguientes años en la pobreza. La muerte del satírico Mariano José Larra hizo notar a Zorrilla. Su poema Elegíaco, leído en el funeral de Larra en febrero de 1837, lo presentó a los principales hombres de letras. En 1837 publicó un libro de versos, en su mayoría imitaciones de Alphonse de Lamartine y Víctor Hugo, que recibió tan favorablemente que imprimió 6 volúmenes más en 3 años. Después de colaborar con Antonio García Gutiérrez en la obra Juan Dandolo, en 1839, Zorrilla comenzó su carrera individual como dramaturgo, con cada cual con su razón. En 1840 y durante los siguientes 5 años escribió 22 obras, y muchas de ellas extremadamente exitosas. Su Canto del Trovador en 1841, una colección de leyendas nacionales escritas en verso, hizo que Zorrilla fuera superado solo por José de Espronceda en la estima popular. Tras la muerte de su padre en 1847, Zorrilla abandonó España y se estableció en París, donde su poema incompleto Granada se publicó en 1852. En un ataque de depresión emigró a América y 3 años después, con la esperanza de, afirmó que la fiebre amarilla o la viruela lo matarían. Durante 11 años en México escribió muy poco. Regresó a España en 1866 para encontrarse medio olvidado y considerado anticuado. Finalmente, en su vejez, los críticos comenzaron a reevaluar su trabajo y le dieron nueva fama. En sus primeros años, Zorrilla era conocido como un escritor extraordinariamente rápido. Afirmó que escribió El Caballero del Rey Don Sancho en 3 semanas, y que él armó El Puñal del Godo en 2 días. Sus obras a menudo apelan al orgullo patriótico español, y los actores y el público han disfrutado de su dramaturgia efectiva. Don Juan de Tenorio fue su obra más conocida en toda su carrera literaria.